Buenas noches. Hoy terminaron los cómputos distritales, el cómputo en los 300 distritos electorales del país y ya se tienen todas las actas, el 100 de las actas contadas en la elección presidencial, y salvo que dentro de algunas semanas o meses el Tribunal Electoral por algún litigio cambie mínimamente las cifras, ese es el número final de la elección presidencial. Ahí está, Claudia Sheinbaum gana con el 59.75% de los votos, Xóchitl Gálvez 27.45%, Jorge Álvarez Maínez 10.32%. En votos, Claudia Sheinbaum casi 36 millones de votos, Xóchitl Gálvez 16.5 y Jorge Álvarez Maínez 6.200.000 votos. Esos serán algunos que se vayan a modificar en el Tribunal Electoral, pero esos son los números finales de la elección presidencial. Ya con estas cifras, Claudia Sheinbaum envió este mensaje. Este mensaje es para decirles gracias, gracias, gracias de corazón. De verdad estoy emocionada y nuevamente quiero darles las gracias. Estoy convencida que este resultado es el reconocimiento del pueblo de México a que vamos por buen rumbo y a la confianza de que seguiremos avanzando con la Cuarta Transformación. Nuestra convicción siempre ha sido y será la apertura al diálogo, el fortalecimiento de las libertades, la democracia y, por supuesto, la cercanía con el pueblo de México. Vamos a regresar en un momento con todo lo que se armó al mediodía y en la tarde, porque salieron a hablar el diputado Mier, el senador Monreal, que el plan C, que la reforma judicial, tuvo que luego hablar Claudia Sheinbaum. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero antes, en donde no han podido terminar el cómputo de los votos de la elección de gobernador, es en Jalisco. Siguen contando, hasta hace unos momentos seguían contando el último dato disponible de esa elección, de la elección de gobernador. Ahí la tienen, con el 88%, ya difícilmente se modificará la tendencia, con el 88% de los paquetes contados. Pablo Lemus, el candidato del Movimiento Ciudadano, lleva una ventaja pues cómoda de 6 puntos sobre Claudia Delgadillo, la candidata de Morena, 44.79, Pablo Lemus, y 38.76 la candidata de Morena, una diferencia de unos 200,000 votos con 88% de las actas contadas. Regresaremos al tema electoral en un momento, pero bueno, vamos a ver esto antes de ir a lo electoral, porque más allá de las elecciones, más allá de todo lo que ha pasado en el país en los últimos 5 días, este país sigue siendo también esto. Ayer se dio un nuevo episodio en las carreteras, en uno de los puntos rojos de asaltos y que ha sido recurrente en los últimos años, el Arco Norte. Siguen asaltando y no pasa mayor cosa, pero vamos a ver cómo están asaltando ahora. Eran las 10:47 de la mañana del martes. Un tráiler circulaba por el Arco Norte a la altura del poblado de Xochitlán de las Flores, en Hidalgo, justo en los límites con el Estado de México. En el video de la cámara de seguridad del transporte, se observa cómo una camioneta tipo pick-up negra se le adelantó. Tenía una sirena activada. Intentó cerrar el paso, pero no lo logró. Del lado del copiloto, un hombre comenzó a dispararles. Tras los primeros 6 disparos, el conductor del tráiler intentó embestir a la camioneta, pero no lo logró. Los agresores dispararon 2 veces más. La persecución siguió por 5 kilómetros dentro del mismo Arco Norte. ¡Agáchate, güey! ¡Agáchate! ¡Te van a disparar, güey! ¡Agáchate, güey! Otro auto, una camioneta blanca, continuó con los disparos contra el tráiler. ¡A la verga, güey! ¡Agáchate, agáchate, güey! ¡Échales el puto tráiler encima, güey! ¡Agáchate, Freddy! ¡Agáchate, Freddy! ¡Van a disparar, güey! ¡Ah! Se escucharon 14 disparos más. ¡Hijos de su
Los presuntos asaltantes intentaron huir. Sin embargo, un camión de redilas les bloqueó el paso por la carretera, lo que provocó que la camioneta blanca frenara y se quedara atrás. El intento de asalto duró 4 minutos. Durante los 6 kilómetros que recorrió el tráiler por el Arco Norte, y a pesar de los disparos que se realizaron, la Guardia Nacional nunca apareció. El México de todos los días. Los conductores del tráiler pudieron huir. Sin embargo, según se reporta, 5 de los 22 disparos que les lanzaron pegaron en el parabrisas del transporte. Como en la mayoría de estos casos, no hay detenidos. En ese México de violencia, en los lugares más violentos del país, ¿cómo se votó el domingo? Los ciudadanos le dieron voto de confianza a los alcaldes y a los partidos que gobiernan los municipios más violentos del país, o por el contrario, los reprobaron. ¿Cómo votó el México que vive encintado, encajuelado, mutilado? Con datos de INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Imagen determinó la existencia de 14 municipios en que las tasas superan las 100 ejecuciones por cada 100,000 habitantes, mortalidades que se considerarían posibles solo en Jamaica o en El Salvador del apogeo de la Mara Salvatrucha. En 14 de esos municipios ultraviolentos, 8 de sus alcaldes se asumieron en condiciones de pedir un mandato más. La capital de Colima es también la capital mundial de los homicidios, con 219 por cada 100,000 habitantes, y su alcaldesa pretendió un mandato más, pero fracasó. Sí lo lograron los ediles de Sonora en Caborca, Guaymas y Ciudad Obregón, donde se sufren tasas de 184, 166 y 134 víctimas fatales al año por cada 100,000 pobladores. Quienes tienen otra coincidencia, votan mayoritariamente por Morena y sus aliados. Pero en Zacatecas, las urnas castigan al oficialismo y los Monreal pierden la ciudad capital, Jerez y Fresnillo, principal ciudad económica del estado, del monrealismo y de la percepción de inseguridad del país. Zamora, Michoacán, tiene un alcalde panista que se queda 3 años más sentado sobre el desastre. 163 homicidios por cada 100,000 habitantes. 3 ciudades del panista Guanajuato cambiaron de rumbo electoral. Salvatierra, donde a fines de año pasado ocurrió la masacre de unos muchachos en una posada. Villagrán, epicentro de la guerra entre organizaciones criminales. Y Celaya, que se enlutó en estas mismas elecciones por la ejecución de una candidata, votaron copiosamente por el partido del presidente López Obrador. Y Tijuana, la última ciudad de la lista terrible, con una media de 114 por 100,000 residentes, y que, como todo el estado de Baja California, en permanente crisis de asesinatos, seguirá pintada de rojo y del guinda de Morena. Muy difícil sacar una conclusión cuando uno ve que en 7 de 13 casos se aprueba y en 6 se reprueba. ¿Cómo votó la gente? Si fue un voto de castigo en las zonas más violentas del país o en los municipios más violentos, o si la gente le dio una oportunidad incluso al alcalde o al partido de continuar en el cargo. Difícil con esta cifra sacar una conclusión. Hoy, hablando de Guanajuato, el gobernador Diego Sinue informó que han detectado a candidatos que ganaron el domingo, que candidatos a alcaldías y a diputados locales, quienes, según, y vamos a ver cómo lo dice, según el gobernador de Guanajuato, están ligados a los grupos criminales. Yo se los dije
antes de las campañas. Cuidado con escoger candidatos vinculados a grupos delincuenciales. Y lamentablemente hoy les tengo que decir que de acuerdo a la mesa de seguridad hay por lo menos 8 candidatos electos que tienen algún vínculo o relación con grupos delincuenciales. La mayoría son vínculos con grupos de delincuencia organizada, que es delito federal. Entonces haremos de conocimiento a las instancias federales los vínculos familiares, empresariales que se han detectado de ciertos candidatos con grupos de la delincuencia organizada. Bien, gobernador, ya los detectaron. ¿Y qué? ¿Y qué? Además de detectarlos y de trabajar en reuniones, en mesas de seguridad, ¿van a asumir sus cargos sin ningún problema? Bueno, mientras se hacen los cómputos distritales, o se hacían terminaban de hacer los cómputos distritales de elección presidencial y se hacen los de diputados y senadores, hoy apareció la plana mayor de Morena en el Congreso y salieron a decir, al parecer por iniciativa propia, que ellos son la mayoría calificada y que en septiembre van a sacar completito el plan C de reformas del presidente López Obrador. Así lo presentaron. En la celebración de los casi 36 millones de votos que le dieron a Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, los diputados de Morena se dijeron listos para reactivar el plan C del presidente López Obrador con la reforma que eliminaría a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. El anuncio se viralizó y fue interpretado en las redes como leña que atizaba nuevamente el fuego de la desconfianza en los mercados internacionales, golpeando una vez más al peso frente al dólar. Mientras la presidenta electa presumía también en redes las llamadas telefónicas de felicitación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, organismos neoliberales por excelencia. You probably heard that Rogelio Ramírez de la O, the actual Minister of Finance in Mexico, he will continue working with me. Yes. So you know him and we're going to have a very good relation. Y en la sesión de la Comisión Permanente, donde Morena, PT y Partido Verde celebraban en grande el tsunami electoral del domingo como el mejor referéndum al sexenio obradorista, la derrotada oposición desistió del cuento del fraude para convertirse en escudera de una futura presidenta autónoma. Desde aquí le decimos a López Obrador, respete la voluntad popular que votó por la doctora Claudia Sheinbaum. Deje, señor López Obrador, que ella, como la primera mujer presidenta de este país, decida su proyecto de nación. No se meta. Durante la tarde continuó la mala noticia de que el peso seguía cayendo, obligando al próximo jefe de la mayoría de San Lázaro a prometer, en nombre de la futura presidenta, que con el temido plan C habrá prudencia y oídos para la oposición. Yo le diría, como futuro integrante de la Cámara de Diputados, como hay varios aquí, o senadores, que habrá diálogo. No habrá ningún tipo de reformas a rajatabla. No nos vamos a precipitar. Y vamos a platicar y conversar con todos los sectores. Aprobaremos las reformas constitucionales que sirvan a la población y a la gobernabilidad. Y les ofrecemos a la oposición diálogo, acuerdos por el bien de la patria. Así será, de manera invariable, y esa es la vocación de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Salen a anunciar que van a toda velocidad a sacar en septiembre las reformas y luego Ricardo Monreal dice, pero no nos vamos a precipitar. En fin, por si las dudas, Claudia Sheinbaum salió a atajar este debate que comenzaba a darse.
Sobre el tema del paquete de iniciativas que presentó el presidente hace meses, ¿cuál va a ser el proceso? Nacho Mier había dicho una cosa, después otra. ¿Cuál va a ser el proceso con ese paquete, doctora? Sí, todavía no está definido. Mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento pues ya aprobarse. Pero tiene que pues explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse como normalmente hace el Parlamento, a través de un Parlamento abierto. Creo que es importante. Salen las figuras legislativas de Morena a decir que van en septiembre y Claudia Sheinbaum les dice, momento, todavía, eso todavía no está definido. Por cierto, a Claudia Sheinbaum le preguntaron también sobre las tareas de otros sus colaboradores, Arturo Saldívar, si Arturo Saldívar será el arquitecto del proyecto de la reforma judicial. Esto dijo. ¿Y Saldívar? También con él estamos evaluando el tema de la reforma judicial, cómo es, y algunos otros planteamientos que vamos a hacer. ¿Él será el enlace en este tema, doctora? Varios van a ser los enlaces, no solamente él, pero estamos trabajando con él. Había difundido antes una fotografía Claudia Sheinbaum con Arturo Saldívar. Claudia. Ciro, buenas noches. Hace 2 días vimos estas imágenes. El dirigente sindical del Infonavit, Rafael Riva Palacio, incitó a algunos de sus agremiados para romper y tratar de descolgar las banderas que colocaron en la fachada, símbolo del movimiento LGBT que el director del instituto, Carlos Martínez Velázquez, mandó a colocar, como lo ha hecho desde hace 5 años, desde que llegó al instituto. El dirigente sindical dijo que era publicidad y que la única bandera que aceptarían en la fachada del Infonavit es la bandera nacional. Incluso dijo que tantas veces quisieran poner esa bandera, tantas veces la iban a quitar. Lo escuchamos inclusive ayer. Bueno, hoy a las 11 de la mañana colgaron 2 banderas nuevas de la comunidad LGBT. Trabajadores del Infonavit salieron a la explanada, como lo vemos en la imagen. Hubo incluso quienes festejaron esta decisión. Hoy nadie, por lo menos hasta ahorita, nadie ha llegado a quitarlas. Con esto esperan se ponga fin a una acción que consideraron sin sentido por parte del líder sindical. Está bien que igual al arquitecto no le parezca la posición, pero sin embargo también hay maneras de resolver y llegar a una resolución. Es un momento totalmente ridículo, lleno de odio. No tiene, en muchos sentidos no hay sentido. Romper una bandera no es exigir los derechos. Romper una bandera es romper los símbolos de una lucha que ha tenido más de 50 años, más de 40 años aquí en México. Difícilmente va a regresar el líder del sindicato a romper estas 2 banderas. Difícilmente. Pero esperemos. Y te voy a decir también por qué difícilmente, porque eso desde las oficinas del Infonavit. Sin embargo, ha llamado mucho la atención que por lo menos hasta esta tarde las oficinas de su sindicato, que ayer fueron fuertemente vandalizadas por supuestos activistas de la comunidad LGBT, siguen así, Ciro, con los cristales rotos, con las pintas, solo con cintas amarillas delimitando el paso. Rafael Riva Palacio, hasta este momento, líder sindical del Infonavit, no se ha vuelto a pronunciar. Es impensable que mañana aparezca para romper las banderas, mañana o en todo el mes de junio. Veremos. Y hoy, por cierto, hoy se anunció quiénes serán los atletas abanderados de México en París 2024. El pentatleta Emiliano Hernández y la clavadista Alejandra Orozco, quien estuvo a punto de no llegar a las Olimpiadas, pero ¿te acuerdas? Por cómo la maltrató Ana Gabriela Guevara. Y porque no le dio los recursos para continuar compitiendo. Orozco y Emiliano Hernández. Vienen con sus medallas y las piensan vender, empeñar para poder ir a competir. Bueno, entre todas las estrategias, pues el último recurso, claro que no quisiéramos llegar a ese extremo. Hace poco más de un año, las clavadistas y nadadoras mexicanas buscaban por todos los medios posibles recursos para viajar a las competencias que les darían el pase a París 2024. La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, frenó todos los apoyos a deportes acuáticos por un asunto burocrático con la Federación Mexicana y la Internacional de Natación. Sea lo que sea
tuvieron que vender cosas, andaban empeñando sus medallas. Atletas como tú, de altísimo nivel. Es un derecho que tienen. Quieren seguir vendiendo topper, quieren seguir vendiendo abón, quieren seguir vendiendo trajes de baño, calzones. ¿Por qué? Pues eso es libre. El tema aquí es que están entrampados en un tema legal. Con el apoyo de Aeroméxico, hace un año las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez pudieron viajar a Japón para competir en el Campeonato Mundial de Natación Fukuoka 2023, donde consiguieron su pase a París 2024. Hoy, después de todos los esfuerzos para poder viajar a representar a nuestro país, después de luchar incluso contra la persona responsable de darles apoyos económicos, Alejandra Orozco llegará a sus cuartas Olimpiadas como la abanderada de México. Y no tuvo que vender sus medallas, ni abón, ni Tupperware. Bueno, estoy con los sentimientos encontrados, estoy muy feliz. Para mí es un honor cargar y llevar la bandera y llevar a los atletas y decir que todos estamos listos y que todos nos hemos preparado y que todos somos capaces como atletas y como mexicanos. Y es un honor para mí hacerlo para cerrar mi carrera deportiva. Gran noticia, felicidades. ¡Qué gusto! Así ¡Qué gusto! Es. Y en efecto, no tuvo que vender ni Tupperware, ni gusto. calzones, ni crema Pons. ¡Qué gusto! La semana pasada, Ciro, hablábamos de que este año México difícilmente va a aplicar la llamada prueba PISA, la evaluación que la OCDE hace en materias matemáticas, ciencias, habilidades, lectura a niños de 89 países en el mundo. El asunto está en tribunales porque la organización civil Educación con Rumbo promovió un amparo que obligó a la SEP a dar los detalles de este proceso. Solo así la SEP comprobó a una juez federal que sí está avanzando en los trámites para aplicar la prueba PISA. El amparo promovido también obligó a la SEP a comprobar ante un juzgado que entre las gestiones que realizó está el pago de 181,000 euros, poco más de 3,5 millones de pesos, a la OCDE para participar en PISA. El ciclo escolar termina en menos de 6 semanas. Aquí la pregunta es, ¿alcanzarán a hacerlo antes del 16 de julio? Ojalá. Ojalá. Y esta mañana, el presidente López Obrador rechazó que haya un endurecimiento o vaya a haber un endurecimiento de la política de su gobierno contra los migrantes. En particular, tras el desalojo de anoche del campamento en la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Según el Instituto Nacional de Migración, fueron desalojados 432 migrantes. 83 aceptaron su traslado a algunos albergues. Así está ya, vacío. 99 de ellos sí recibieron su tarjeta de visitante. Y así se encontraba este mediodía la Plaza Giordano Bruno, como lo vemos, despejado, sin rastros del campamento. Ya están limpiando, en los próximos días quizá podrían empezar a restaurar la plaza. Bien, buena noticia para los vecinos. Hoy casi no se vio la presencia de migrantes, solo unos cuantos a los que no les permitieron permanecer ahí. Y esta mañana, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, desmintió a la Organización Mundial de la Salud. Dijo que no es cierto que una persona de 59 años haya muerto en México por gripe aviar. Dijo que este hombre tenía el virus, pero que no fue eso lo que lo mató. Puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así. Murió por otra causa y sin que se haya dictaminado y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo. La causa no se ha precisado, pero básicamente son la falla renal y desde luego la falla respiratoria que tuvo en cuestión de horas. Fueron otras cosas. El comunicado de la OMS es malo. Gracias, dice Claudia. Jorge Alcocer. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque en 2021 el gobierno anunció la creación de su propia vacuna contra COVID-19, ¿te acuerdas? Sí, la famosa vacuna Patria. Que iba a estar lista en septiembre del 2020, noviembre del 2020. Así es, sí. Antes de que se decretara el fin de la pandemia. Bueno, 3 años después, Patria ya fue aprobada. Según COFEPRIS, 3. 21 al 24. Según COFEPRIS, ya cumple con los más altos estándares de calidad, por lo que a partir de hoy su uso queda autorizado en todos los hospitales públicos del país. Va a ser gratuita, va a ser universal.
si bien es una buena noticia, porque COVID-19 se va a comportar como un virus estacional, según la evidencia científica, como ocurre con la influenza. 937 millones de pesos costó la vacuna, según CONACYT. 423 millones otorgados por el gobierno, 514 millones por el laboratorio Avimex, encargado de desarrollar la vacuna. Pues más vale tarde que nunca. Más vale Un tarde, año después, gracias. Pero más vale tarde que nunca. Gracias. ¿Qué Del líos, fin de la David, pandemia. con el tipo de cambio, los legisladores de Morena? David. Día de aprendizaje para Morena. Día de aprendizaje para Ignacio Mier y en menor medida Día para de Ricardo aprendizaje. Monreal. Dos novatos, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, acaban de llegar a la política. Pero hoy aprendieron los dos, Sí. o por lo menos despejaron si tenían alguna duda, que el nuevo sheriff en el pueblo se llama Claudia Sheinbaum. No entiendo. Que ella es la que Bueno, sí manda y entiendo que lo ella es del la nuevo que sheriff, decide pero las ¿qué cosas. tiene que ver? ¿Qué aprendieron Mier y Monreal? Oye, según tú? Ignacio Mier se le ocurrió, en menor medida a Ricardo Monreal, se le ocurrió decir que las reformas iban a pasar, el plan se iba a pasar antes de que se fuera el presidente López Obrador. Septiembre. Rompiendo el discurso que ha tenido desde candidata y de la toma de posición Claudia Sheinbaum. Sí tenemos la mayoría, sí tenemos el guante de Thanos, pero vamos a negociar, vamos a hablar. Vamos, dentro de su propio equipo hay quienes que dicen que la reforma judicial se tiene que repensar. ¿Cuál era la prisa? Entonces sale Ignacio Mier a decir, no, es que lo vamos a hacer. Y el tipo de cambio brincó de 17.50 a 17.95. Y hasta pasó 18. En cuestión de horas. Sí. 18.01. Se terminó y regresó a 18.90. Y eso obligó a que el gobierno, el equipo de Claudia Sheinbaum, tomara una serie de acciones de contención, entre las cuales están que habló con la comunidad financiera internacional, la ganadora de las elecciones, que además deja claro que ella y su equipo son los que deciden, no estos que van a repetir en el Congreso, y que el equilibrio de fuerzas ahora es diferente. Oye, supongo que mañana no habrá problema con el tipo de cambio. ¿Se va a empezar a regresar? Salió Monreal, metió freno de mano y reversa y luego salió la propia Claudia Sheinbaum. Y Ignacio Mier también salió casi a pedir perdón. Que Ignacio Mier no me extraña, porque Ignacio Mier ha sido imprudente en cuestiones financieras. A ver, ¿te acuerdas cuando el Banco de México, te acuerdas cuando el tema con los bancos, trató de meter 3 o 4 legislaciones que también le dijeron que se tenía que callar? Ahora le dice... Se tenía que callar. Pues, se salió, primero se callaba, se desdecía, como le tuvo que hacer ahora. Ya debería quedarle claro que las cosas no son así. Y yo sigo diciendo que el tipo de cambio se va a regresar. Por ahí de 17... Por a ahí 17.50, como estaba hoy a mediodía. Como estaba hoy a mediodía. Y que, pues, algunos... Se tienen que ir con la cola entre las patas. Remátala, David. Luz Helena González, quien era secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, renuncia a este cargo y en 3, 2, 1 se integrará al equipo de Claudia Sheinbaum. Hacemos una pausa y regresamos con esto, con Claudia Sheinbaum, con lo que dijo hoy en la tarde a propósito de esta situación de la que hablaba David. Volvemos. Después de todo esto que pasó con Ricardo Monreal, con Ignacio Mier, Claudia Sheinbaum perfiló hoy lo que podría ser el final del tiempo en que a los diputados y a los senadores no se les permitió en 6 años tocarle una coma a las iniciativas de ley que llegaban de Palacio Nacional. En las palabras, las vimos aquí de Claudia Sheinbaum, se volvieron a escuchar, porque esto lo ha dicho desde el domingo, los conceptos diálogo, acuerdo, consenso para aprobar, en este caso, el amplio paquete de reformas constitucionales, el llamado Plan C, que incluiría las reformas al Poder Judicial y también al INE. Palabras especialmente interesantes 4 días después de una victoria arrolladora. Por lo pronto, esos son
palabras, mensajes, señales. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.